aún estamos en tronco, en órganos. Sistema urogenital. Ya, glándula mamaria no la vamos a ver. Está mal puesto el título. Entonces, riñones primero. En el felino existen venas capsulares, que son estas que están aquí en la superficie, que están aquí en el dibujo también, y solo existen en el felino, ¿ya? Luego tenemos el cerdo, donde los riñones van a estar exactamente a la misma altura. Ya habíamos visto en el perrito y por defecto en el gato que el riñón derecho siempre está más arriba que el izquierdo. En la única especie en la que se encuentran a la misma altura es en el cerdo. En el equino, el riñón derecho es triangular o acorazonado, para los más románticos. Y el riñón izquierdo tiene forma de poroto o habichuela o haba o cualquier similar, ¿ya? En el bovino, por su parte, existen lobulaciones externas, son de 18 a 20 lóbulos los que tiene cada riñón. Y el riñón izquierdo tiene una particularidad que la vamos a ir viendo después porque no es solo esto de que sea abusado en su extremo cráneo, ¿ya? Entonces, la posición de los riñones va a variar entre las diferentes especies y el cerdo es la única que el riñón derecho está a la misma altura que el izquierdo y por lo tanto no alcanza a contactar con el hígado, ¿ya? Si el izquierdo estuviera a la misma altura que el derecho, significaría que el izquierdo está más arriba. ¿Qué significa? Que el derecho esté a la altura del izquierdo, que el derecho está más abajo, porque no contacta con el hígado, ¿ya? Entonces, en el canino, el riñón derecho se encontraba entre la T12, 13 o L1, L2, aproximadamente, ¿ya? Desde ahí hasta allá más o menos es la longitud que tiene este riñón. Y el izquierdo más o menos una vértebra más abajo, más caudal. En el felino tenemos L2 y L3, en el derecho, y el izquierdo va a estar ligeramente más caudal. De hecho, el riñón izquierdo del gato siempre es más fácil de pillar. El riñón derecho tiende a esconderse en la parte más dorsal del tórax. En los cerdos están a la misma altura. En el bovino queda entre T13 y L3 y el izquierdo queda 2 vértebras más abajo. Es harta la diferencia, pero vamos a ver que es bien particular ese riñón porque se llama riñón flotante. Lo vamos a ver más a detalle. Equino, estamos entre T15 y T17 y el otro entre T17 y L3. Si se fijan, la mayoría están ubicados entre las últimas vértebras torácicas y las primeras lumbares y tienen de diferencia una o dos vértebras más en su disposición. Entonces, la estructura de los riñones ya la habíamos visto un poquito el semestre anterior. Tienen una pelvis renal, que en el caso de los equinos tiene unos recesos terminales. Los vamos a ver en detalle porque en estas imágenes no se notan bien, ¿ya? Además tenemos las pirámides renales, que en el caso del bovino es en donde más se notan, que son estas, las oscuritas, las café oscuros. Esas son las pirámides renales. ¿Ya? Existe y lo primero que decía ahí, corteza y médula. Recuerden que la corteza es lo exterior y la médula ya es donde estaban las pirámides renales. Tenemos además las papilas renales y la cresta renal en carnívoros, equinos, caprinos y ovinos. ¿Ya? Tiene que ver directamente con la forma de las pirámides y ese tipo de cosas. ¿Ya? Cálices renales mayores y menores en bovinos. Vamos a verlos después en una fotito. Son como chuponcitos de pulpo, como esa forma, como esos ventosas de pulpo. Esa forma tienen. Y existe un pedículo renal, o sea, el pedículo renal tiene que ver con lo mismo que el ilio renal, es decir, por donde sale la estructura. En el equino sale arteria, vena, uréter, si voy desde arriba hacia abajo, y en el bovino son bien particulares porque viene la vena primero, luego la arteria y finalmente el uréter. Entonces, ¿qué significaba eso que acabamos de decir? Esto que está acá en imágenes.
En el equino primero va la arteria, que aquí está en rojo, luego va la vena, que está en azul, y el uréter finalmente. En el bovino, como las vacas son todas especiales, va primero la vena y luego la arteria. Ese es el detalle, ¿ya? Los riñones del bovino son lobulados, que habíamos dicho, son de 18 a 20 lóbulos por riñón. Y en el pedículo renal, la vena renal es más craneal, aquí. La vena renal es más craneal. Luego se ubica la arteria renal y el uréter es lo más caudal. ¿Por qué la arteria renal tiene el 1? Bueno, porque la arteria renal normalmente iría primero, pero como las vacas son especiales, va segunda. ¿Ya? El riñón derecho es elíptico, más aplanado y con dos caras, una dorsal y una ventral. El riñón izquierdo es más abultado, es bien especial, hacia el polo caudal y abusado y puntiagudo hacia craneal. Tiene como una forma de pera, aparte de sus lobulaciones. Se le describe retorcido en su propio eje. Si se fijan aquí yo veo directamente las estructuras. Y en este no se ven las estructuras porque está como un poco girado. Se encuentra desplazado a la derecha, pudiendo observarse caudal al riñón derecho. Ya, o sea, de izquierdo no tiene tanto porque en realidad queda como aquí al medio. Ya, esa es la particularidad del riñón del bovino. Entonces queda aquí, así. Prácticamente queda medio casi hacia la derecha. El riñón izquierdo se encuentra desplazado hacia la derecha, pudiendo observarse caudal al riñón derecho y más ventral. ¿Ya? Aquí como colgando. Es muy móvil y penduloso. Se describe como un órgano peritoneal. ¿Ya? Normalmente en todas las especies los riñones son órganos retroperitoneales. Significa que el peritoneo que cubría todas las estructuras abdominales no los cubre a ellos, quedan como en un receso de peritoneo. Como está aquí efectivamente el riñón derecho. Pero el izquierdo, como queda aquí adentro, se describe como un órgano peritoneal, que adentro de la guatita, ¿ya? Y es un riñón flotante, así se le dice. Además tiene una tercera cara que es la cara ruminal, y que esa sería la explicación más lógica de por qué este riñón está tan desplazado. Recuerden que el rumen en el bovino ocupa gran porción del abdomen del lado izquierdo. Por lo tanto, desplazaría, entre comillas, a este riñón hacia el lado y hacia abajo. ¿Ya? Eso, por eso, además tiene una cara ruminal. Y el ilio, obviamente, se va a orientar hacia dorsal. ¿Ya? Más de alguno debe haber visto estos riñones en la carnicería. Son de bovino y tienen, como ya habíamos dicho, los cálices renales, que son, fíjense acá, cálices renales mayores y menores. Yo les había dicho que eran como ventosas, estas que están acá. Estos son los menores y los mayores son los que colectan desde los túbulos principales. Entonces, cálices menores, estos más chiquititos, los mayores, los más principales, pelvis renal, uréter. Esa es la ciencia, ¿ya? Eso es todo con el tema de los bovinos. Así que esos son los cálices. Entonces, los riñones del equino no tienen la misma forma el derecho y el izquierdo y claramente no están a la misma altura. El riñón izquierdo tiene forma de poroto o habichuela, o la clásica forma arriñonada. Y el riñón derecho, el especial, tiene forma triangular o acorazonada. ¿Ya? El eje transversal es mayor al longitudinal. En español es más ancho que largo. ¿Ya? La pelvis renal posee recesos terminales que son prolongaciones de la misma. Es esto que está aquí. Entonces, la pelvis renal en un riñón normal, el riñón debería ser con esta forma, por lo tanto no tendría oportunidad de desarrollar esta amplitud. Pero como el riñón es acorazonado, tiene que llegar más lejos
recibir los drenajes. Por lo tanto, adopta esta forma la pelvis renal, ¿ya? Con los recesos terminales. Y luego de eso vamos a salir hacia el uréter. Entonces aquí tengo un riñoncito, vasos sanguíneos, la pelvis renal, el 7 es los recesos terminales. ¿Qué más es importante acá? El 5 corresponde a las pirámides renales, que son estas, que están hechas con rayitas, ¿ya? Luego de la pelvis renal sale el uréter. Y ahí esta sería una vista lateral derecha del abdomen equino. Entonces, seguimos con la vejiga. La vejiga, en su origen fetal, existe una relación de la circulación, ¿ya? Recuerden que el feto consume lo que le entrega la madre y produce desechos, ¿ya? Los desechos, bueno, esto lo van a ver en reproducción, pero las placentas tienen varias capas y algunas de ellas sirven para almacenar desechos, ¿ya? Entonces, cuando son fetos, son arterias o son conductos. Cuando nacen y ya se pierde el cordón umbilical, van a ser normalmente ligamentos, ¿ya? Existe uno en el hígado, otro en el ombligo, o sea, otro en la vejiga, ¿ya? Eso es bien común. Entonces, las arterias umbilicales, luego del nacimiento y del consecuente corte de cordón, se van a transformar en ligamentos redondos de la vejiga, ¿ya? Y el ducto alantoideo o uraco va a formar el ligamento mediano ventral de la vejiga urinaria. En español, aquí está la vejiga y aquí va una línea amarilla que corresponde al ducto alantoideo o uraco. ¿Qué pasa? Cuando nace este animalito, esto pierde su funcionalidad, este conducto, dijéramos, como que se sella y pasa a ser simplemente un ligamento. Ahora, ¿qué pasa algunas veces? Este ligamento, o sea, este conducto no se cierra bien y comienza a salir orina por acá. El ombligo ya está cerrado, obviamente una bolsita, y si el ombligo sigue abierto, la orina sale por acá. Eso se llama uraco persistente. Y es muy común, o sea, no es muy común, pero se da bastante en crías de quino. ¿Ya? Entonces, la vejiga, recuerden, habíamos hablado de los ligamentos redondos de la vejiga y el ligamento medial. ¿Ya? Ligamento mediano por aquí, ligamentos redondos por acá. Mediano 24 y 18. 18 en la vaca, 24 en el equino. Y redondo el 21 en el equino. Ya. En general es eso. Esto es una vaca y esto es una yegua. La vejiga posee el trígono vesical. Arriba va a estar compuesta por los orificios ureterales, es decir, donde llegan los uréteres a la vejiga. Y abajo va a estar compuesta por el orificio uretral externo. Aquí. Ya, esa es la composición del trígono vesical. La vejiga obviamente tiene un vértice, un cuerpo y un cuello. En general es eso con la vejiga, ya la habíamos visto igual el semestre anterior. Y vamos a partir con la anatomía comparada del sistema reproductor del macho. El escroto en el macho es muy penduloso en los bovinos, en cerdos y felinos no es penduloso y se ubica inmediatamente ventral al ano en cerdos y felinos. Los testículos. El eje testicular es vertical en el bovino, es decir, quedan como paraditos los testículos, y en el equino es horizontal. Ya esto de la extremidad capitata es la cabeza de los testículos, eso es todo. ¿Ya?
Tiene una extremidad capitata y una extremidad caudata. La capitata es la parte de adelante y la caudata es la parte de atrás. No tiene más ciencia. Tienen forma elíptica en el bovino y ovoidea en el equino. Y el mediastino testicular es poco evidente en el equino. Vamos a ver después qué importancia tendría esto del mediastino. ¿Ya? Y existe un margen epididymario, es decir, donde se desarrolla y donde está ubicado el epididimo, y tiene que ver con que va a estar dorsal en el equino y medial en el bovino. Tienen una razón de ser esas cosas. Entonces, a su izquierda tenemos el equino con sus testículos de manera horizontal y a la derecha el bovino con los testículos de manera vertical. En ambas muestras está conservada la vejiga, los uréteres, estos son los conductos deferentes, acá tendríamos la próstata, las glándulas accesorias, la uretra y finalmente el pene. Vamos a verlo en detalle, eso sí. Acá también hay una vejiga, conducto deferente, ampollas, y lo vamos a ir viendo en detalle. ¿Ya? El epidídimo va a estar en el margen dorsal en equino, canino y cerdo y en el margen medial en bovino. ¿Qué significa esto en español? Que el epidídimo siempre va a quedar hacia la parte que esté más protegido. Por lo tanto, en el equino que está horizontal va a quedar hacia el abdomen y en el bovino que está vertical va a quedar mirando hacia la cara interna, es decir, hacia medial. ¿Ya? Eso con el fin biológico de proteger las estructuras que viven acá. ¿Ya? Es eso. Pero este es un testículo, tiene un glande con cabeza, cuerpo y cola. Ay, se me fue, quería estornudar y no pude. Ya, entonces, tenemos la red de testis. ¿Qué es eso en español? Es esta red que hay aquí adentro, ¿ya? Entonces, primero vamos a tener una serie de túbulos seminíferos. Desde los túbulos seminíferos van a pasar a través de los túbulos rectos hacia la red de testis o la red de testis, ¿ya? Que es esta línea que hay acá que está indicada con el número 5, que está ubicada en el mediastino testicular, que es el número 2, ¿ya? Todo esto es el mediastino testicular. Recuerden que el mediastino en el pulmón, por ejemplo, quedaba entre ambos lados del pulmón. Es algo bastante similar al mediastino testicular. ¿Ya? La red de testis entonces va hacia arriba, va a pasar hacia los conductos eferentes con E. Eferente es un conducto que va desde un órgano hacia el cuerpo y un conducto aferente, por ejemplo, sería un conducto que viene desde el cuerpo hacia un órgano. En este caso solo tenemos eferente, es decir, salen de este órgano y terminan su maduración para luego viajar por todo el epidídimo donde se almacenan los espermios maduros y subir por el conducto deferente, ¿ya? El número 1 corresponde al mediastino testicular, ¿ya? Y el parénquima es la otra. El parénquima es como el tejido que compone el órgano. Entonces, tenemos las envolturas testiculares. Vamos a partir con el escroto, que es la piel. Luego existe una tela subcutánea llamada tela dartos, que es músculo liso, que está en verde acá. Luego vamos a encontrar la
fascia espermática externa que proviene desde la fascia del músculo abdominal externo. Luego tenemos una fascia espermática interna y finalmente tenemos las túnicas. Una es la túnica vaginal parietal y la otra es la túnica vaginal visceral. Recuerden que parietal queda hacia las paredes y visceral queda hacia el órgano, ¿ya? Y finalmente la túnica albugínea, ¿ya? ¿Qué más hay en esta imagen que es importante? Bueno, el músculo cremaster. Vamos a ver que el funcionamiento de este músculo tiene que ver mucho con la regulación de la temperatura. ¿Qué significa eso en español? Que el músculo va a ser el encargado de contraer o distender la masa testicular para poder conservar la temperatura o bajar la temperatura dependiendo de la temperatura exterior, ¿ya? Entonces, otra imagen con las mismas estructuras es una vista craneal del escroto abierto de un toro. Recuerden que los toros, los testículos tenían que ir verticales, ¿ya? Entonces, primero encontramos la bolsa escrotal, que es piel, y adentro encontramos la túnica dartos, que es una musculatura que queda pegada al subcutáneo. Por lo tanto, vamos a encontrar las dos juntitas, ¿ya? Luego tenemos el septum escrotal, que va a ser quien separa a un testículo del otro. Luego tenemos el número 3, va a corresponder a la fascia espermática externa, y aquí se indica al número 7 con la fascia espermática, o sea, la fascia vaginal interna, ¿ya? Que sería hacia arriba, porque es la que va a acompañar a todo el conducto deferente, ¿ya? Luego tenemos en el número 4 la capa parietal de la túnica vaginal, ¿ya? El 5 va a corresponder a la capa visceral de la misma túnica vaginal, ¿ya? El 6 es el músculo cremaster, el 7 dice cordón, y el otro, el 7 dice capa visceral de la túnica vaginal que está cubriendo la estructura en el cordón espermático. Eso decimos, aquí, ¿ya? Y finalmente lo que me importa que sepan es el tema del músculo cremaster, que va a ser quien es el encargado de recoger o de distender los testículos, ¿ya? La gracia, la idea de eso es que en un día caluroso, por ejemplo, los espermios tienen que vivir a cierta temperatura que normalmente es más baja que los 30 grados, ya, mucho más baja. Y nosotros, los seres humanos, ya habrán visto que vivimos sobre los 30 grados, ¿ya? Por lo tanto, si no se regula bien la temperatura, los espermios no podrían vivir. Por eso son tan de riesgo los testículos retenidos. Había silenciado esto, perdón. Son tan de riesgo los testículos retenidos. Eso creo que fue lo último que dije. ¿Cuál es el tema? Si hace mucho frío, la temperatura exterior también desciende mucho, por lo tanto necesitamos igual mantener un margen. ¿Qué significa esto? El músculo cremaster lo que va a hacer elevar los testículos y acercarlos al cuerpo para que mantengan un poco más el calor. Y
se hiciera mucho calor, lo que hace este músculo es distenderse y alejar los testículos del cuerpo para que tomen un poco más de frío, ¿ya? Esa es la regulación que va a hacer este músculo. Ahora, el ducto deferente es quien sube desde el testículo hacia la uretra. Bueno, en realidad llega a la vejiga. Y llega con los espermios ya listos para la eyaculación. ¿Cuál es el tema? Necesita también una porción líquida que acompañe estos espermios en la salida. ¿Desde dónde se produce esa porción líquida? Bueno, desde varias partes. Primero, pues el mismo conducto deferente tiene una ampolla deferencial, que es una pequeña dilatación que está en equinos y rumiantes. En este caso, en esta parte está marcada con este dibujito con puntito. Vamos a ver más imágenes después, así que no se asusten. No. En equinos y en rumiantes, además se forma el conducto eyaculador por la unión del conducto deferente y el conducto excretor de las glándulas vesiculares, ¿ya? Que en este caso, en esta imagen, están hechas con puntitos, ¿ya? La glándula vesicular se une al conducto deferente y van a formar ahí un conducto eyaculador. Además de esto, vamos a encontrar también que el conducto eyaculador vierte su contenido al colículo seminal, que está por aquí, son unos agujeros chiquititos en el techo de la uretra, y además a todo esto lo va a acompañar la secreción que va a producir una glándula que se llama bulbo uretral, ¿ya? Todo eso lo va a hacer va a hacer todo este viaje los espermios para poder llegar a la eyaculación, ¿ya? Chiquillos, cuando se nos corte la clase se vuelven a conectar, por favor. Falta un poquito todavía. Entonces, los testículos van a estar ampliamente irrigados, de hecho tienen también un plexo nervioso propio, y vamos a encontrar que están irrigados por una arteria y venas testiculares, y además encontramos el conducto deferente, obviamente. Ya, entonces, esta es una técnica que se llama corrosión con látex. ¿Cuál es la idea? Yo inyecto látex en todas las estructuras, por ejemplo, en las venas inyecto azul, en las arterias se inyecta rojo, y en el conducto deferente, en este caso, inyectaron látex amarillo. Una vez inyectado el látex, esta estructura se mete en una especie de ácido, donde se disuelve todo material biológico, es decir, cualquier molécula, entre comillas, viva, o que haya pertenecido a un animal vivo. Se deshace todo eso y solo nos queda la estructura plástica. ¿Qué es esto? ¿Ya? Esto en este caso, en esta imagen en particular, es de un perro. ¿Qué es lo que está mostrando? Que en rojo está la arteria testicular y en azul está el plexo pampiniforme, que se fijan que es bien abundante. Bueno, esta imagen en cambio es de un toro, donde también tenemos en rojo la arteria testicular y en azul el plexo pampiniforme, que está compuesto por puras venas testiculares. ¿Ya? Entonces, otra imagen bastante similar. Esto es de un caballo, se nota porque es horizontal. Acá dice, observe el curso de los brazos de la arteria en la cara testicular. Fíjense todo esto, es parte de la misma arteria. Y el número 1 dice arteria testicular. Fíjense el mansonreo que hace esa arteria, ¿ya? Y el 2 es parte del plexo pampiniforme, todo esto, que parece como espuma o merengue, en realidad son muchos vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, en el testículo recuerden que se producían los espermios, pasaban a la rete testis, de la rete testis pasaban al conducto eferente y del conducto eferente se trasladaban por el epidídimo hacia el conducto deferente, ya no confundir. Entonces tenemos la arteria testicular, la vena testicular que corresponde al plexo pampiniforme, recuerden que la arteria está en rojo, el conducto deferente, la arteria y la vena deferencial, que son los que irrigan ese conducto, y un plexo nervioso autónomo propio del testículo, ¿ya? Y todo eso va cubierto por la túnica vaginal visceral.
Todo esto que nombramos va a ir subiendo por este cordón. Y todo esto que nombramos es lo que normalmente se sutura, se hace hemostasis, se sella, etcétera, etcétera, cuando se hacen las castraciones. ¿Ya? Las castraciones dependen del animal. Hay unas que son muy macabras, pero se han hecho por años, por los siglos de los siglos, y la verdad es que han ido mejorando un poco las técnicas, pero aún así, a mi parecer, no son las más amables. ¿Ya? Pero eso es solo mi parecer. Entonces tenemos, además de lo que ya habíamos visto, las glándulas sexuales accesorias. Ya tenemos primero la próstata, que esa ya la conocíamos un poco, que en equinos y en caninos solo es un cuerpo con dos lobos y un istmo que los une. En el caso del perro era bastante similar a un pan batido, a una marraqueta, ¿ya? En el caso del equino también tiene dos lobos, pero es un poco más distinta. Existen con un cuerpo como tal la próstata, como también puede existir una porción diseminada. En el caso del equino, que está acá, tenemos un cuerpo de la próstata. Y en el caso del bovino, tenemos el cuerpo de la próstata y una porción diseminada. ¿Ya? En el caso de pequeños rumiantes como los chivos o los ovinos, solo existe la porción diseminada. Las glándulas vesiculares, habíamos dicho que eran estas con puntitos, están presentes en rumiantes, cerdos y equinos. En rumiantes y cerdos se observan lobuladas y en los equinos se observan lisas, ya, o sea, se ven como en los chanchos y en los toros se ven como rugosidad, y en el equino se ve una estructura más como tubular. Y además en el equino presentan una cavidad, ya, por lo que se denominan vesículas seminales. En el caso de estos otros animalitos, bastante similar al tejido testicular, es tejido compacto, ¿ya? Y finalmente las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper en felinos, rumiantes y cerdos. En cerdos son las más voluminosas y en equinos tienen múltiples conductos. Hay que tener bastante ojo porque las glándulas de Cooper lo que hacen es generar es como un tercio de la porción del semen mismo, y en el caso de la reproducción asistida, como en los cerdos o en los bovinos, es súper importante tener en consideración esa porción. ¿Por qué? Porque normalmente se eyacula primero. ¿Qué significa eso? Que puede tener una baja cantidad de espermio, que no va a resultar en una buena cifra de preñez si yo intento preñar hembra, ¿ya? La idea es eliminar esa primera porción de eyaculado, y los dos segundos tercios generalmente son los que son más abundantes en espermio, ¿ya? Así que es bastante importante saber esa parte. ¿Qué le pasó? Ya, entonces, tenemos las glándulas vesiculares. Recuerden que en equinos son lisas y tienen cavidad, y en el bovino son lobuladas y no tienen cavidad, ¿ya? Luego tenemos las glándulas bulbouretrales, ¿ya? Y que en el cerdo son las más grandes, y la próstata, que en el caso del equino tiene cuerpo y en el caso del bovino tiene cuerpo y una porción diseminada, ¿ya? Acá tenemos una imagen, acá tenemos el semental o el potro, luego el toro, el cerdo y el perro. Fíjense que todas tienen estructuras distintas. Vamos a ver entonces